Entonces, como les hemos anticipado, vamos a ver lo más metódicamente posible la clase de axonométricas, una vista tridimensional, una vista única, eh, y para que pongan atención, este es un recurso cada vez más utilizado, es un recurso también que es muy comprensible en general por personas que están dentro y fuera de la disciplina de la arquitectura. Es un tipo de dibujo a través del cual la gente normalmente también expresa un poco espacialidades, entonces es como bastante intuitivo. Nosotros nos vamos a centrar en su carácter técnico, geométrico, al menos en la clase de hoy. Ya. Bueno, volvemos a nuestro diagrama clásico en el que, claro, tenemos nuestras vistas múltiples que deben su nombre a que a través del complemento de ellas son capaces de demostrar la espacialidad de un lugar, cierto grado de tridimensionalidad, pero solamente funcionando en complemento. En cambio, tenemos en este otro lado nuestras vistas únicas, eh, que nos permiten a través de una sola visualización representar un espacio, una espacialidad tridimensional. Dentro de las vistas únicas tenemos estas dos grandes categorías, que bueno, por un lado está la proyección perspectiva, que tiene más que ver con la óptica de los humanos, un punto de vista humano o del usuario, y tenemos la proyección oblicua, que también se le pueden llamar axonometrías. Dentro de las axonometrías hay varios tipos. Bueno, aquí vemos en este diagrama cómo tanto una planta de cubiertas en este caso, o una elevación, un corte, o la otra elevación, van correspondiendo a estas distintas caras y podemos ver cómo estas mismas, en esta proyección oblicua, nos permiten comprender un carácter tridimensional de lo que están representando. Entonces tenemos estas vistas múltiples puestas en este cubo virtual, donde la vista oblicua nos permite asociarla a esta tridimensionalidad que estábamos hablando. Entonces vemos que hay varios tipos de taxonometrías. Bueno, les voy a leer aquí porque son como un decálogo, perdón, que bueno, expresan el carácter tridimensional de un objeto o una relación espacial en una sola imagen, lo que habíamos hablado antes, a través de una sola visualización. Todas las líneas paralelas del objeto se mantienen paralelas al dibujo, eso es algo que comparten todas las axonometrías. Entonces, si las líneas paralelas que estaban en planta o en elevación, después son traspasadas a un dibujo oblicuo o axonométrico de cualquiera de estas categorías que están viendo acá, van a mantenerse paralelas, no hay deformación de ellas. No es lo que pasaría con una perspectiva en donde las líneas paralelas se van deformando a medida que se alejan desde el punto de vista. Todas las líneas paralelas a los ejes de coordenadas X, Y y Z pueden medirse y dibujarse a escala. Eso es algo que sucede con estas proyecciones que están inscritas en grillas cartesianas, donde pueden ser revisadas sus medidas y verificadas en sus magnitudes sin tener modificación, que es también algo que sucedería con la perspectiva, que a medida que se va alejando del punto de vista, las cosas se van haciendo más pequeñas. Las líneas no paralelas a los ejes de coordenadas X, Y y Z, es decir, que no están inscritas en ninguno de los planos cartesianos, se deforman, pero pueden medirse y dibujarse a escala, ubicando sus extremos en los ejes y luego unirlos. Esto nos empieza a entregar ciertas nociones de que en verdad nosotros nos estamos manejando en una grilla tridimensional, eh, con magnitudes claras, y donde si se mantienen en los planos cartesianos ortogonales, como los ejes X, Y y Z, que son más bien planos infinitos en todos los sentidos, podemos ubicar ciertos puntos y poder trazar nuestras líneas de manera correctamente geométrica. Vamos a pasar a los tipos. Tenemos el tipo caballera,
que puede utilizarse una elevación o un corte como base para el dibujo, que debería ser la cara o el más lado importante del objeto a representar. Entonces, vemos cómo este tipo de axonometría pone un énfasis especial en la elevación. Perdón. En la elevación, en la fachada o los alzados, las caras verticales del cuerpo, objeto u espacialidad que queremos representar. El plano de la elevación en ese sentido aparece en su real magnitud, tal como si fuera una elevación ortogonal, horizontal hacia nosotros, y el resto de los planos aparece en escorzo. Escorzo quiere decir que tienen algún grado de distorsión en su medida, o sea, nosotros lo estamos observando de manera oblicua a nosotros, ni frontal ni paralela, sino que con un poco de ángulo. Tenemos la isométrica, que es la que queremos que recuerden hoy porque es la que vamos a trabajar, donde los tres planos principales reciben la misma importancia, el ángulo de visión es más bajo, o sea, podemos observar más frontalmente las dos caras de la fachada, y las plantas, elevación o cortes no pueden utilizarse tal cual como base para el dibujo, ya que sufren una deformación. Y esta deformación tiene que ver con estos ángulos que vemos acá abajo, donde a ambos lados de nuestra ortogonalidad representada por este cubo, vemos que hay 30 grados. Entonces, si nosotros sumamos 30 más 30, tenemos 60. Entonces, vemos como un ángulo que normalmente sería de 90 grados se ve deformado a los 120 grados. Ah, ya. ¿Me escucháis? Bueno, Sí, te escucho, Cristóbal. no, solamente va a comentar que la isométrica también tiene ese nombre. Acá no se escucha, se escucha bien. Porque además, o sea, todos estos ángulos isométricos, es decir, se configuran siempre por unos triángulos isósceles, es decir, que todos estos ángulos son 60. Perdón por el dibujo que acá estoy con el mousepad. Entonces, por eso este tiene 120, este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, uno siempre podría descomponer toda la figura por una triangulación de triángulo isósceles. Ya, voy a repetir lo que dijo Cristóbal, que creo que no se escucha también acá en la sala, de que, claro, lo vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta porque vamos a poder representar la grilla tridimensional isométrica, eh, en donde, claro, se puede descomponer esa grilla y todo el ángulo se puede descomponer en triángulos isósceles que están compuestos por estos 60 grados que estaba hablando Cristóbal. Bueno, tenemos este otro tipo, que es el tipo militar, que viene su nombre porque era un tipo de representación que se utilizaba para la organización de los campos de batalla, eh, y para trazar como estrategias, etcétera. Es una vista más elevada, entonces se puede utilizar una planta como base para el dibujo. Este plano aparece en su real magnitud, o sea, la planta aparece tal cual. Vemos como tenemos ángulos de 30 y 60 grados en la intersección de nuestro cubo ortogonal. Eso significa que el ángulo de 90 es respetado para el cuadrado inferior y superior de nuestro cubo. El ángulo de visión es más elevado, es lo que les decía, permite ver desde un poco más arriba y podemos apreciar la planta en su real dimensión. Y tenemos, por último, el tipo... ay, perdón, me pasé. Bueno, no está destacada, pero es el tipo bizantina o egipcia, que la vamos a ver más adelante, pero donde la elevación también mantiene sus dimensiones y magnitudes originales. El dibujo no se ve deformado en ese sentido y hay una proyección totalmente vertical de esas líneas. Entonces aparecen ciertos caracteres de la elevación, o sea, todos los caracteres de la elevación en verdad, porque tiene preponderancia ese tipo de dibujo, y algunos caracteres del dibujo en planta, que es lo que vemos proyectado arriba. Vamos a ver más ejemplos adelante. ¿Hay alguna duda o comentario hasta ahora? ¿Alguna pregunta? A ver.
quiero ver si es que... Ya, no funciona. ¿Hay dudas allá? ¿Cristóbal? ¿Cuál es la diferencia entre la egipcia y el dibujo ortográfico que se ve bastante parecido? La diferencia entre la egipcia y el dibujo ortográfico. A ver, veámoslo a través de un ejemplo. A ver, que no me quiero adelantar mucho en la presentación. Mira, lo vamos a ver ahora delante de un ejemplo y te va a ver súper claro y vamos a recordar tu pregunta para poder diferenciarla, hacer esa diferencia que pregunta. ¿Ya? Entonces sigamos. Tenemos distintas aplicaciones de la axonometría en general. Eh, tenemos, nos entrega una herramienta súper práctica para comprender espacios, objetos, artefactos o edificios o edificaciones, pudiendo observar distintas características a un mismo tiempo. En ese sentido, la axonométrica tiene una vista un poco como omnisciente del proyecto o del objeto de representación. Nos permite comparar, nos permite poner en contraposición distintas partes que normalmente no podrían ser visualizadas como de un vistazo. En este caso, ¿qué me podría decir? ¿Qué tipo de axonométrica es esta? ¿Militar? ¿Militar dicen por acá? Por el chat también pueden responder. Sí, en este caso, claro, sería militar. ¿Y alguien me podría decir por qué razón considerarían que es una axonométrica militar? Claro, es una vista más elevada, pero para poder verificarlo de manera como súper fehaciente, lo podemos corroborar con nuestros ángulos y vemos como una planta cuadrada mantiene sus dimensiones y podemos ver que también presenta estos ángulos de 60 y 30 grados a ambos lados, que es lo que estamos viendo aquí. Y eso nos entrega una vista más elevada del objeto de representación. Ya, en este caso, ¿quién se anima a decir qué tipo de axonométrica es? En el chat. ¿Isométrica? ¿Alguien más? Sí, claro, es una representación isométrica y que está súper claro porque los tres planos principales tienen una importancia similar y tiene esta deformación de los 120 grados en su parte inferior. Vamos a ver si está. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tenemos 30 grados a cada lado y tenemos el cuadrado de base de un edificio que en este caso es una planta cuadrada, lo vemos deformado en 120 grados en su en su ángulo inferior, que es el que se está intersectando con nuestra horizontal. Eso es lo que está mostrando Cristóbal. No sé si estoy, parece que compartiendo. ¿Se escucha ahora? Sí. No, lo que Sí. quería decir es que también la isométrica se puede ver claramente cuando en la intersección de esos tres planos los ángulos son los mismos. Yo creo que eso es importante. Claro. En la intersección de los planos vertical, horizontal y la otra vertical que sería el X, ahí los ángulos, claro, se mantienen y son todos los mismos hacia todos lados. Cuando lo que estamos representando es ortogonal. No entiendo, voy a parar un segundo porque quiero ver que esté compartiendo correctamente. Creo que en el Zoom estoy compartiendo la pantalla 1. Oye, Diego, acá ahí tiene una pregunta. Sí, dale. Yo quería preguntar si en la base siempre van a ser 30, 120 y 30 grados. Si es que el objeto de representación es cuadrado, o sea, es un objeto de base cuadrada, claro, ese ángulo que era de 90 va a ser de 120. Depende de lo que uno esté representando, pero van a ver más adelante
que una de las herramientas que nos permite facilitar el trabajo con la isométrica es inscribir normalmente los objetos en cubos, y eso nos permite, claro, asegurarnos, como dices tú, que los ángulos sí se van a mantener siempre como 30, 120 y 30, si es que estamos trabajando con un objeto ortogonal. Entonces, ya les vamos adelantando que traten siempre de racionalizar cualquier objeto que vayan a representar, llevarlo a la inscripción dentro de un volumen cartesiano, como puede ser un cubo, un paralelepípedo, y les va a permitir inscribirlo en esta grilla isométrica y poder verificar el trabajo con estos ángulos. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar. Ya, seguimos entonces. Esta. ¿Qué tipo de axonométrica les parece? ¿Caballera? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que podría ser caballera? Por el, como el simple hecho de lo que se ve en la planta y la química de la... Aquí nos dicen por los ángulos de la planta. ¿Alguien tiene alguna otra razón? Que se ve el plano de corte como de frente, ¿o no? O sea, el corte de frente. Bueno, aquí Valentina Gómez nos dice por el Zoom que el plano de corte se ve frontal. ¿Y tú qué habías dicho? Lo mismo, claro. Vemos un dibujo ortogonal de tipo corte o elevación de manera frontal, guardando sus proporciones. Lo vemos, claro, como un perfil como el que hemos trabajado hasta ahora. Y luego vemos una proyección en un ángulo de 45 grados que se proyecta hacia el fondo de esta espacialidad y nos demuestra un montón de situaciones. Y claro, es una caballera. Entonces, eso es lo que estábamos conversando. Vemos un perfil frontal y vemos la proyección de estas líneas hacia atrás que nos da esta representación de espacialidad. Aquí hay otro ejemplo. Este es un estudio japonés de arquitectura, se llama Atelier Wow Wow, pueden buscarlo. Tienen un énfasis súper grande en la representación y más bien en un carácter como de poder representar las situaciones en las que se van a desenvolver sus proyectos. ¿Sí? Eso mismo comentar que está en rayos X en el techo. Ah, claro, sí. Aquí notar algo que es otro de las herramientas que nos entrega la vista isométrica o axonometrías en general, que podemos, por ejemplo, dejar ciertos planos sin valorización y poder mostrar las cosas que están pasando al interior de los recintos. Y esto pone mayor énfasis en este carácter como omnipresente que tiene esta vista elevada, vista axonométrica o oblicua. Entonces vemos cómo coexisten toda esta serie de situaciones dadas por esta espacialidad, que si es que no tuviera esta transparencia, por ejemplo, nos veríamos reducidos solamente a lo que está sucediendo en el primer plano, y si no fuera una proyección axonométrica, nos veríamos reducidos solamente a lo que sucede dentro del plano del corte, y vemos que la situación, dada como esta espacialidad, es mucho más compleja que eso. Y seguimos, y aquí voy a volver a la pregunta que hizo su compañero antes. ¿Qué tipo de axonometría les parece esta? Yo sé que es un poco abstracto el dibujo, pero pueden tirarse a la piscina igual. La egipcia. ¿Ah? Claro, sería la egipcia. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre este tipo de representación egipcia o bizantina y el dibujo ortogonal que habían preguntado. Quiere decir que nosotros tenemos un dibujo de elevación. En este caso tenemos estos cuerpos que son los folís, que son una serie de recintos y algunos artefactos más escultóricos que están repartidos por el Parc de la Villette en París, del arquitecto Bernard Tschumi. Lo van a conocer después también. Y estos pequeños recintos, estos artefactos arquitectónicos, tienen una modulación en que todos tienen una base más o menos parecida y van sufriendo modificaciones. Esto es lo que vemos acá, cómo están repartidos en el parque. Tenemos que mantener esta fachada, por ejemplo, en que tenemos una fachada corrida con varias ventanitas pequeñas,
y al mismo tiempo vemos información de su planta. La información de la vista superior puede ser en un ángulo mayor o menor a en este caso se están manteniendo las dimensiones tanto de la elevación como de la planta. Entonces, claro, es bastante similar al dibujo ortogonal de la elevación y el dibujo ortogonal de la planta, pero vemos cómo a través de la proyección de esto y la interacción de esto tenemos una ilusión de la representación de un cuerpo tridimensional. Entonces vemos su alzado, su dimensión vertical y vemos su disposición en planta. No hay un escorzo. Solamente el escorzo sería respecto al techo, que es lo que habíamos hablado antes. Bueno, entonces, distintas aplicaciones de la axonometría. Por ser un dibujo que tiene este carácter como omnipresente, de mirar las cosas desde arriba con un cierto grado de abstracción, ya que sigue siendo geométrico, no tiene un punto de vista de usuario, sirve para nuestra disciplina al menos, en el ámbito de la formulación de proyectos, la formulación de ideas, utilizando su carácter más esquemático. Con pocas líneas podemos representar un volumen, la relación entre volúmenes, las condiciones temporales, por ejemplo, condiciones de operaciones que significan un cambio a lo largo del tiempo, que es algo que les vamos a pedir que exploren ustedes en estos ejercicios y también en el desarrollo del taller. Entonces, claro, sirve para la formulación de proyectos, para trabajar nosotros en nuestro cotidiano, cada vez que estamos como a lo mejor pensando una idea, cómo va a funcionar esta cosa acá, normalmente caemos en una representación rápida en axonométrica, ya que nos permite con muy pocos recursos poder ver, acercarnos a una tridimensionalidad bastante clara. Que tiene mucho menos recursos de lo que significaría representar esa volumetría en nuestra herramienta anexa a la axonométrica, que sería la maqueta, que es lo que vemos a la izquierda. Tenemos estas maquetas de greda o de arcilla que hicieron compañeros, no compañeros suyos, pero estudiantes como ustedes, también en taller 1 hace un tiempo. Y vemos cómo existe esta correspondencia entre la maqueta y la axonométrica, pero con mucho menos recursos y con mucho menos tiempo. En ese sentido, la axonométrica podría percibirse como un dibujo más como de desarrollo de proyectos, como de la formulación del proyecto, y la maqueta como algo más consolidado para ir consolidando ideas. Es algo que ustedes van a ir explorando a lo largo de la carrera y van a ver cómo se sienten más cómodos con distintos tipos de representación, pero lo que quiero como que les quede es que tienen esa flexibilidad, puede ser usado tanto como para la formulación de proyectos, como para la representación de cosas más consolidadas. Aquí seguimos en un ámbito más o menos abstracto, tenemos juegos geométricos, estos son ejercicios que se han hecho en este mismo ramo para la enseñanza del dibujo en axonometría en 3 dimensiones. Y aquí me quiero detener un momento, ya que, claro, tenemos en el dibujo de la izquierda, tenemos representado en el color azul las geometrías que están buscando ser representadas, que pueden ustedes percibirla como geometrías más bien complejas en su composición, pero vemos cómo todo puede estar inscrito en este cubo virtual, un volumen cartesiano, racional, con sus dimensiones todas iguales, y que puede ser inscrito en la grilla ortogonal, en este caso de una axonométrica militar. Lo mismo el dibujo de la derecha. Ahí nos vamos aproximando a la conceptualización de que en verdad estamos trabajando con una grilla ortogonal, con una grilla cartesiana, que al ubicar puntos que pueden ser incluso coordenados, tenemos unas ciertas coordenadas, podemos establecer coordenadas de distancia en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y al encontrar 2 puntos y trazar una recta, ya tenemos ubicada esa posición y la dirección de esa forma que estamos buscando, que puede ser no cartesiana y no racional, pero siempre puede ser racionalizada. Bueno, más ejemplos, tenemos la axonometría cortada, se pueden incluir cortes en la axonometría,
para mostrar interiores. Ya lo habíamos visto antes en los dibujos del atelier Bow Wow. Pero estos son trabajos de estudiantes también de representación de taller 1, del 2013, bastante añejo. Pero claro, vemos cómo puede ser incorporado el corte, cómo puede ser incorporado lo que queda fuera del corte también, con las líneas de construcción. Claro, en este caso se muestran las dos partes, vemos una parte frontal y una parte posterior de lo que está siendo cortado. Lo mismo acá, vemos la axonometría en un carácter como más situacional, contextual, vemos cómo está este proyecto, se relaciona con sus superficies, pero también podemos ver cómo se relaciona con sus interiores, a través de herramientas como la línea segmentada, el perfil de corte, son cosas que ya han visto y que se le pueden aplicar a este tipo de dibujo que es ortogonal también, o sea, no ortogonal, sino cartesiano. A otra escala también puede representar situaciones más cotidianas, con un valor como más, claro, cotidiano, como de los objetos, del usuario, del día a día. También trabajos de taller 1, ustedes pueden terminar dibujando estas cosas, para que lo sepan nomás. Entonces, trabajo en los cementerios, tenemos corte en los dos sentidos, corte de los mausoleos, como, claro, vemos coexistiendo toda una relación exterior y algo tan íntimo e interior como puede ser una tumba. También en el ámbito como de los objetos o del diseño industrial, esto se acerca un poco más a lo que vamos a estar viendo hoy día. También no se alcanza a ver el de la izquierda, pero bueno, una torre Eiffel. Pero también para representar los objetos, quiero que se fijen, escucha, súper mala la proyección, la gente del Zoom en este caso tiene una ventaja. En el dibujo de su izquierda, ojalá alcancen a ver la cantidad de líneas de construcción que tiene este dibujo. Este objeto está inscrito en una serie de cubos virtuales, ortogonales, cartesianos, lo voy a repetir varias veces, y ha trabajado a través como de la subtracción y la relación para ir encontrando los puntos y líneas para construir el objeto mismo. Más objetos cortados, observados aquí mismo en clase, lo que van a hacer hoy día. Vemos también cómo el corte del dibujo axonométrico o el desmembramiento de sus partes nos permite tener otro nivel de análisis. Esto se llama una axonométrica explotada, en donde las partes de lo que sea que estemos representando se pueden disgregar, se pueden separar y se pueden analizar por separado, pero con un pequeño gesto que pueden ser estas líneas verticales, líneas de proyección, vemos cómo las partes están en verdad relacionadas entre ellas y se transforma en un dibujo como mucho más conceptual y analítico de cualquier sea lo que están tratando de representar. Algo un poco más conceptual aún, donde vemos, claro, que el dibujo está explotado, está con muchas transparencias, vemos la representación a la derecha, ¿alguien podría decir qué es lo que se está representando? Sí, porque ya llega a un nivel como súper conceptual. Lo que estamos viendo ahí es, en la parte superior, la azotea de un edificio. Vemos como el volumen del edificio está completamente desaparecido, está representado solamente con líneas segmentadas, y vemos como lo que se muestra son todas sus circulaciones interiores. Tenemos circulaciones verticales. Ah, gracias.
Bueno, la Vale salvó el día. Y tenemos circulaciones verticales, estos pasillos súper largos. Esta es la unidad habitacional de Marsella, de Le Corbusier, en Francia. Y vemos como el edificio en sí está casi completamente desaparecido, sino que vemos unas partes súper específicas, y vemos como acá, también en este dibujo, colocan otra obra del mismo arquitecto para darle escala a lo que estamos viendo. Entonces, a este nivel de discurso puede llegar un dibujo axonométrico, puede ser una representación solamente de una idea súper sencilla o clara, a través de la descomposición de sus partes y la utilización de las herramientas que le estamos diciendo, como líneas segmentadas, explotarlo, cortarlo, etc. O casi todo lo contrario, que sería una representación súper fidedigna o situacional de un momento, de algo mucho más sensible. Estas son representaciones hechas del Cementerio General, acá en Chile, en un workshop que se hizo acá en la escuela hace algunos años. Y claro, vemos como ese otro carácter que puede tener el dibujo isométrico o axonométrico, que tiene que ver con una cuestión como mucho más sensitiva de las situaciones, de lo cotidiano, de las texturas, de los materiales, de los objetos, de la mayor cantidad de factores posibles que uno puede incluir, para ver cómo se compone cierta situación, cierto espacio, cierto momento incluso. Aquí, claro, otro contraste que relacionado al mismo proyecto. Este me tocó trabajar cuando estaba en la universidad, entonces hay una representación de lo mismo, como todas las situaciones que nos podría otorgar abstractamente el llenar un parque de pilares. Entonces dijimos, ya, hagamos una grilla infinita de pilares y veamos cuáles son todas las situaciones que se pueden dar en torno a ello, un dibujo teórico, y después de muchos procesos y mucho trabajo, cómo ya el pilar se había transformado en un objeto constructivo, un elemento constructivo, un sistema constructivo. Hubo que inventar como en las maneras de unir estos pilares, de transformarlos en estructuras habitables, y vemos como en ambos casos la isométrica y este pilar, que es un elemento súper sencillo, un par de líneas verticales con unos circulitos, se pueden ir complejizando y transformando en cosas tan concretas como vigas, pilares, materialidades, etc. Otras posibilidades de la axonométrica. ¿Qué notan en este dibujo? ¿Qué se está haciendo con el dibujo axonométrico en este caso? ¿Cómo? Está invertido, claro, se podría decir que está invertido, porque habíamos hablado antes de que normalmente te entregan vistas superiores, está como desde abajo, dice Macarena, exactamente, está invertido y visto desde abajo. Habíamos visto hasta ahora solamente dibujos que nos entregaban una vista superior o elevada, y en este caso vemos cómo se puede utilizar también desde una vista abstracta, como si uno estuviera debajo de la tierra, y podemos observar ciertos elementos como vigas, como la misma planta en primer plano, que son cosas que en algunos otros dibujos tridimensionales quedan normalmente fuera, ya que nos entregan vistas más como de usuario. En este caso la axonométrica se puede llevar a ese nivel de abstracción y como tecnicidad de la disciplina misma, la arquitectura. Se combinan plantas, espacialidades, elementos constructivos, y bueno, una vista como tan abstracta como estar debajo de la tierra mirando un edificio. Lo mismo aquí, incluso con tan técnico como mostrando cómo se agrupan las hiladas dentro de estos pilares. Estos son dibujos de ruina romana, si no me equivoco, sí, de hecho así. También, vista de abajo, inscritas aquí en nuestros ejes cartesianos, que como ustedes bien saben, tienen como este carácter como infinito, abstracto, pero que nos permite conformar esta grilla en donde podemos, al unir puntos, conformar líneas,
y encontrar volúmenes de cosas tan complejas como estos elementos. Y también una representación de vistas inferiores, axonométricas de vista inferior, isométricas invertidas, pero de estudiantes también, estudiantes de taller 1, el año 2018. Lo mismo acá, un proyecto de título de un estudiante en donde tenía especial preponderancia el tema de la vista invertida, ya que eran estructuras flotantes, eran estructuras que estaban relacionadas a un mundo submarino en este caso. Entonces, claro, vemos cómo el discurso del proyecto se va asociando de manera como súper imbricada al método de representación, y que eso quiere decir algo también. Esto es muy específico de la arquitectura, a lo mejor, pero si alguien está viendo este proyecto y dice como, ah, mira, utilizó una axonométrica invertida porque en verdad le importa mucho mostrar las partes de abajo, porque este es un proyecto que está asociado al agua y está flotando, entonces tiene cierto grado de importancia, y bueno, el dibujo así responde al discurso y se hace una herramienta y lo favorece. Ahora vamos a ver un pequeño video en donde van a ver, quiero que pongan atención en cierta parte del video y vean cómo se utiliza el dibujo axonométrico, pero de manera animada, dibujos animados de ayer y hoy. Tout le monde aurait envie de vivre dans un appartement, dans une maison qui, entre guillemets, vous donne une impression de vacances. Il y a quelque Oh. ¿Qué pasó? ¿Colapsó todo? chose qui caractérise Charlotte Ya, entendí. Perriand, c'est son engagement politique. Elle défendait toute une série de valeurs, par exemple le logement de vacances pour tous. Elle considérait que les loisirs étaient un moment absolument nécessaire et qu'ils devaient surtout être destinés à tout le monde. Donc c'est là justement qu'elle a mis en place sa maison de vacances, sa maison de week-end. Quand elle a fait cette maison de vacances, c'était quelques années de mémoire avant la mise en place des congés payés. Évidemment, c'est quelque chose qui devait se sentir dans l'époque dans laquelle elle était, mais elle a su immédiatement le traduire dans une proposition qui était en phase avec les besoins de son époque. Elle avait un souci de grande égalité, de ne pas travailler pour les plus aisés, mais vraiment de mettre on va dire son génie et sa créativité à la portée de tous. Dans la maison au bord de l'eau, on a ces deux volumes bâtis de part et d'autre d'une terrasse centrale qui se regardent finalement. On a l'impression que l'espace est triplé. Mais en même temps, on se rend compte que tout est économique au sens noble du terme, c'est-à-dire tout a été calculé, tout a été défini autour du meuble. Ça donne une impression de grande intelligence. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle part du mobilier et autour de ce mobilier, elle construit l'architecture. C'est une manière d'être justement extrêmement concis, de ne pas perdre de mètres carrés, de faire en sorte que le design est finalement le premier pas de l'architecture, et ensuite le volume, les boîtes s'installent autour, mais de manière beaucoup plus efficace et rigoureuse. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'inspire profondément, qui m'a toujours inspirée. Je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est à la fois ce côté très pratique et en même temps ce grand sens esthétique. Il y a toujours dans tous les endroits de la maison un petit détail qui est inattendu, qui est d'une très très grande élégance. Par exemple, l'espace central avec la grande toile tendue. Cette idée géniale de faire en sorte que l'eau tombe au centre dans un pot. On imagine le bruit que ça va procurer. En même temps, on est protégé par la toile. Tout a aussi une dimension supplémentaire qui est une sorte de poésie et d'esthétique extrême.
qui est caractéristique dans la maison au bord de l'eau, c'est effectivement le rapport de cette maison à la nature. Une terrasse qui est mi-dedans, mi-dehors, mi-public, mi-privé. Plus vous êtes dans un lieu qui est ouvert sur l'extérieur, plus vous avez l'impression que l'extérieur vous appartient. C'est une mise en perspective d'un champ bien plus large que celui des façades qui vous entourent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je rêverais d'aller dans une maison de vacances à haute période. Esta es una serie de documentales de una arquitecta que se llama Charlotte Perriand, que trabajaba con Le Corbusier y que a lo largo del tiempo su figura se ha visto como un poco ensombrecida por la de su compañero, pero tiene esta gracia en esta obra en particular, que espero que se hayan dado cuenta, en donde el mueble adquiere como un carácter comunitario para poder definir las medidas y modulaciones de toda la obra que se va desenvolviendo en torno suyo, y el dibujo que muestran en este video, Tout le monde aurait envie. ¿verdad? Representa muy bien eso, como la axonométrica va cambiando de una axonométrica caballera, de una planta, a una isométrica, después a una axonométrica militar, cuando ya está complementada el edificio en total. Es bien gráfico cómo esta modulación va adquiriendo distintas características. Entonces, vamos a pasar a algo más práctico de cómo se construye la isométrica. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algún comentario en el chat, en la sala lámpara? Ya, sigamos entonces. Vamos a apurarnos un poquito, ya que esto nosotros los vamos a estar ayudando en la clase práctica, pero bueno, la isométrica se construye a partir de una horizontal, que es algo que ya hemos estado viendo, y la composición a través de ángulos. Estos ángulos pueden ser otorgados por una escuadra, que tiene un ángulo cierto dependiendo de qué tipo de escuadra. En el caso de aquí, estamos viendo una escuadra de 45 grados, es un triángulo, ¿cómo se llama esa escuadra? Triángulo, que tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Isósceles? Ah, sí, pues isósceles, ya. Pasado mucho tiempo de que estuve en el colegio. Vemos como un triángulo isósceles esta escuadra en este caso tiene dos ángulos de 45 grados y nos permite construir, en el caso del ejemplo, una axonométrica. ¿Qué tipo es esa? Caballera, muy bien. En nuestro caso vamos a usar la escuadra de 30 y 60 grados, tiene un ángulo más agudo que el otro, y bueno, el ángulo recto por supuesto. Tenemos una regla que nos permite definir una línea base, que va a ser nuestro punto cero, digamos. Ustedes lo pueden definir en cualquier parte del dibujo, es importante que lo sitúen haciendo una especie de cabida de cómo se va a desarrollar la isométrica o la espacialidad que van a representar a partir de ese punto. ¿Qué cubo virtual cartesiano van a utilizar para inscribir su objeto o parte del objeto, y cómo esto se va a ir desarrollando en la hoja? Es importante por eso que sitúen este punto base con la regla base en un lugar estratégico. A partir de este punto, de esta intersección entre una vertical y una horizontal, son 90 grados, podemos utilizar nuestro ángulo de 30 grados para trazar el eje X, y un ángulo de 30 grados en el otro sentido para trazar nuestro eje Y. Y ahí ya tenemos un punto cero, en el que, claro, tenemos nuestra horizontal de referencia, en donde con la cual vamos a trabajar utilizando esta regla para poder situar la escuadra en cualquier parte del plano. Si nosotros tenemos una horizontal y situamos la escuadra encima, sabemos que vamos a estar trazando un ángulo de 30 grados.
Después podemos elevar, una vez que se construye un cuadrado de base con sus dimensiones en real magnitud, ya que están inscritos en los ejes X, Y y Z, podemos también trazar sus magnitudes verticales, ubicadas en el eje Z, ahí también se mantienen. Nos trasladamos con todo nuestro aparataje, como les decía, si nos llevamos la regla horizontal de referencia hacia arriba, hasta ese otro punto, no sé, decimos, esta cuestión tiene 10 metros de alto, está escalada 1 a 100, por ejemplo, entonces tiene 10 centímetros de alto. Nosotros sabemos, si trasladamos la horizontal 10 centímetros de manera vertical, como se mantienen sus magnitudes, vamos a poder situar este punto de manera fehaciente dentro del dibujo y poder continuar teniendo más y más referencias. Es algo que desde ya yo les digo que como que no se asusten mucho si es que les está costando mucho partir. Mientras más referencias tengan dentro de la hoja, más fácil se les va a hacer empezar a incorporar más elementos del objeto de representación que están observando. Entonces ya tenemos nuestros 3 ejes, y esto es lo que decía Cristóbal, que en este punto, cuando tenemos líneas ubicadas en los 3 ejes cartesianos, podemos encontrar que existen ángulos equidistantes entre ellos, y esa regla se cumple siempre. Esto es algo que ustedes debiesen trasladar en todas partes del dibujo cuando se encuentren intersecciones de los 3 ejes, poder verificarlo con esta isometría, y eso nos lleva al nombre del dibujo, del tipo de axonometría. Entonces, claro, la planta se deforma, como yo creo que ustedes ya lo han incorporado, pero se mantienen sus dimensiones. Entonces tenemos que la planta, si es un cuadrado de A por A, cuando está dibujado en isometría, mantenemos estas dimensiones de A por A, todas se mantienen con la misma medida, pero sus ángulos se encuentran deformados. Tenemos, claro, el prisma base, que es lo que había hablado, este cubo virtual cartesiano, en donde nosotros podemos utilizar 2 estrategias básicas para poder construir los objetos. Una de ellas es la adición, que significaría empezar a sumar distintos prismas base para construir el objeto. Eso significaría que ustedes lo puedan comprender a partir de sus partes y se las vayan sumando. O la sustracción, que es como más hemos hablado de ese método, que es partir desde un prisma base mayor y ir encontrando prismas bases menores y puntos de referencia a partir de este marco teórico, digamos, en que situamos el dibujo. Podemos también utilizar distintos dibujos ortogonales para ir describiendo nuestro dibujo y encontrar referencias. En este caso, vemos que a la izquierda este jarrón se encuentra cortado por esta serie de planos de corte en planta. Luego esos planos de corte los podemos llevar a la isometría. Entonces tenemos nuestro prisma base. Tenemos nuestro prisma base y tenemos esta serie de planos que en lo que es el dibujo ortogonal van a significar distintos círculos con distintas medidas, pero a medida que los vamos situando en el eje Z de nuestro prisma base, vamos a ir pudiendo describir cada vez más cercanamente la geometría que estamos buscando representar, que es lo que les muestro acá. Es una serie de círculos, pero situados a distintas alturas nos permiten irnos aproximando a la descripción de este objeto, tal como lo mostramos ahí. Y esto nos permite hacer este tipo de operaciones de separar y de comprender el dibujo en cuanto también a una serie de secciones. Y eso les va a ayudar mucho en la actividad que hagan hoy día, porque van a tener que observar y levantar características geométricas de objetos no tan sencillos. Entonces, si es que a alguno les sirve poder descomponerlo en planos y irlo situando de esta manera isométrica, también es un camino totalmente válido. Esto se acerca mucho a lo que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a trabajar sobre objetos.
y vemos como, vemos a la izquierda este elemento como súper complejo, un helicoide de una broca inscrita en este prisma virtual. Entonces, a través de la sustracción y los puntos de referencia se puede construir su geometría, o como a la derecha vemos que vemos este prisma base que compone el cuerpo de esta cámara de fotos, y cómo a través del método de la adición se van añadiendo estos otros prismas bases para acercarnos más a la complejidad de la geometría. Algunas formas geométricas más canónicas que se pueden construir en base a dibujos ortogonales. Vemos la planta de una pirámide, vemos que son dos diagonales intersectadas más. Vemos este corte, que es un triángulo básicamente, y cómo al colocarlo isometrizadamente mantenemos estas diagonales, en donde estas medidas se mantienen estables. A ver, creo que está representado. No, voy a volver atrás. Las medidas ubicadas en los planos cartesianos, en los ejes cartesianos, en X y en Y, se mantienen, pero nuestras diagonales se van a ver modificadas. Estas diagonales no tienen la medida real que tienen en planta, sin embargo, pueden ser construidas geométricamente al unir los dos puntos. Entonces, esa lógica, ojalá la puedan integrar, y tiene que ver con ubicar puntos ciertos dentro de los ejes coordenados, y a través de la unión de esos puntos empezar a encontrar más puntos de referencia o líneas que están fuera de los planos cartesianos y que tienen medidas modificadas, pero que al unir esos dos puntos son geométricamente correctas. Quizás ahí no se ve tan bien, porque está en la planta, el rectángulo de la chuta. puesta la base ya Ahí no está el control remoto. y entonces la diagonal, como A ver. Tenemos un problema aquí en la sala. Les pido un poquito de paciencia a ver si podemos bajarle el... Ah, te funcionó. ahí está, y esa es la de ahí de esa unión, sale para pero esa era, como si tú eres el mismo plano que ustedes reconocen en planta, en una planta ya con la superficie. Eso. Bueno, no sé cómo se verá en la sala de en la sala de lámpara. ¿Se ve bien? En la proyección. Ah, brillo alto. Le vamos a sacar esto. A ver. Ya. Creo que ahí se ve un poco mejor. Quizá ahí se ve un poco mejor. Claro, en el fondo lo que decía la Vale es que si nosotros tenemos estas líneas en planta que se intersectan y sabemos desde qué punto hasta qué punto van, podemos después trazarlas de manera isometrizada y utilizarlas como referencia, en este caso para situar el centro de la pirámide. Damos su medida vertical y podemos también llevar estas otras líneas que tampoco están ubicadas en los planos cartesianos, que van a ver distorsionadas sus medidas, pero al irnos a este punto de referencia central, podemos saber que están geométricamente correctas. Y ahí podemos ver nuestra pirámide. Con una bóveda hay algo similar. Hay una deformación también de la circunferencia cuando se traza en isométrica. Entonces podemos tener nuestra base. Y este es un método que se lo vamos a repetir cuantas veces lo necesiten. No es tan fácil de incorporar, pero esperamos que al final de esta clase lo puedan hacer. Lo vamos a dejar en las ayudas del Padlet y vamos a dejar la clase subida también para que puedan referenciarse a ella. Pero en el fondo, lo que hay que hacer para trazar una circunferencia, en este caso en un plano vertical, pero en cualquiera de los planos, si lo queremos hacer isometrizadamente, es desde el vértice obtuso de ambos lados de este cuadrado, en el que vamos a inscribir nuestra circunferencia, vamos a tirar unos segmentos de recta hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestros puntos medios de este cuadrado que va a contener a la circunferencia, y desde el vértice obtuso llevamos estos segmentos
hacia el punto medio opuesto. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar como radio el segmento corto de la intersección de estos para el ángulo más agudo y el segmento entero para el ángulo más obtuso. Entonces, ahí tenemos la intersección de este segmento que partió desde aquí. A ver, voy a volver atrás. Tenemos este segmento que partió desde aquí y el otro que partió desde el otro lado. Y en su intersección podemos utilizar este segmento como un radio. Y con el compás podemos trazar este segmento de circunferencia que en complemento con este otro que está utilizando el radio completo de este segmento que vino de acá hacia acá, tenemos la continuidad de la curva y podemos trazar ese segmento de circunferencia. Hacemos lo mismo en el otro lado, en este caso para la bóveda. Esto se puede hacer también con un cuadrado horizontal para hacer una circunferencia que esté horizontal al plano X, Y. Y remarcamos las líneas que nos sirven, que son necesarias, y podemos encontrar la circunferencia. En este caso son dos medias circunferencias que construyen una bóveda. Para el óvalo, la aproximación es un poco más intuitiva, no es tan geométrica, pero en el fondo sigue la misma lógica de poder encontrar ciertos puntos de referencia. Entonces, la idea es poder trazar segmentos equidistantes y poder replicarlos en el dibujo isometrizado. Lo extraemos de la planta, encontramos la intersección entre las diagonales y el perímetro de la... A ver. Lo voy a complementar tú. Ya. Entonces, encontramos la intersección entre el perímetro del óvalo y las diagonales del rectángulo en el que lo estamos inscribiendo. Eso nos va a dar 4 puntos de referencia que los vamos a incorporar de manera isometrizada. Esos puntos de referencia los vamos uniendo en conjunto con la intersección de las bisectrices de ambos lados del rectángulo, y a partir de estos puntos de referencia nos vamos aproximando cada vez más a la curva. Y en el fondo esta es la parte que yo les digo que es intuitiva, que en el fondo nosotros hicimos una aproximación a la curva, es como si esta curva estuviera facetada a partir de estas rectas, y cuando tracen la línea final, los va a guiar para hacer el trabajo de la cúpula. Esto se puede hacer en los otros sentidos. En este caso, la cúpula ovalada tiene una semicircunferencia al centro y tendrían que trazar otro óvalo en el otro sentido. Y nos vamos aproximando intuitivamente en este caso, no tan geométricamente, pero sí la geometría se ve bastante bien desarrollada para esta forma que es un poco más compleja. Ya. ¿Sí? No es necesario que se lo aprendan, sino que tienen ganas de resultados. Pero sí pueden seguir los pasos. Siguiendo los pasos tal cual están ahí, van a llegar a esa figura. ¿Vale? ¿Tenéis tu micrófono prendido? No. Ah, ya. Bueno, la Vale dice que no se asusten. Eso. No. Que no se asusten. Que no es necesario que se lo aprendan de memoria. Nosotros les vamos a dejar los instructivos subidos. Y también los vamos a poder guiar si es que se enfrentan a una forma compleja, nos dicen como, profesor, no puedo hacer esta no sé, cúpula ovalada de revolución, ayúdame por favor. Ya, y vamos a ir ahora con el ejercicio en clases. Entonces, le voy a dejar la pantalla a Cristóbal. Hay una pregunta en el chat. Gracias. Una esfera isométrica. Bueno, sería, a ver. En el fondo, claro, habría que... Vamos a hacer Vamos a intentarlo. Son dos circunferencias. Claro, son dos o cuántas circunferencias quieran en verdad. Entonces, no sé si lo voy a lograr. A ver. Es que tendría que... A ver.
Ya. Entonces, no lo voy a lograr sin mouse. Pero, sí, tenemos, en ese sentido, tendría que ser la incorporación de una circunferencia en este sentido. Lo voy a hacer tú con tu tablet, por favor. Me voy a borrar lo mío. Es que igual sería una circunferencia. Claro, Una circunferencia vista desde cualquier parte va a ser un círculo. sí. Espero que estén viendo la pizarra, pero podéis dibujarla en el otro ángulo también, ¿no? ¿No veis lo que estáis dibujando? Ahí está. O lo buscamos en Google mejor. Ya, vamos a dejar de cachimbiarnos y lo vamos a buscar en Google. Hizo esfera isométrica. Este sonido maldito. Y lo vamos a poner en velocidad. Sí, ahora lo muevo, ahora lo muevo. Diego, según yo, lo que estamos hablando acá con Álvaro es que ¿Sí? una esfera en isométrica es un círculo. Solamente Es verdad. se forma el círculo Se cuando... pueden dar ciertas líneas de referencia para darle como un carácter como de tridimensionalidad. En el fondo yo quiero llegar como al dibujo final, que claro, ahí está. Los medios. Está mostrando exactamente lo que les enseñamos nosotros, con las secciones, con los segmentos. Acá estoy mostrando, Diego, Fonts Family. No. El video. Ahí está. ¿O no? ¿Ahora sí? De fondo, claro. Ahí ven como el perímetro de la esfera es un círculo, efectivamente. Se pueden trazar estas isocurvas que nos permiten como darle como un carácter tridimensional. Cuando ahora el video. Esa es la construcción de la esfera. Entonces, el perímetro es una circunferencia, pero tiene estas isocurvas que dan un carácter como tridimensional. Eso sería la respuesta, básicamente. Ya, te voy a dejar compartir, Cristóbal. Después podemos ver más preguntas sobre métodos. Dejar de compartir. Lo que sí, no sé cómo hacer. Para que se escuche Cristóbal fuerte acá. Ah, pensaba que hubo volumen, como a tu computador. No, pero espérate. Diego, tenéis que dejarme compartir. Ya, aquí está. Eso, ahí está. A ver, habla Cristóbal, porfa. Aló, aló. ¿Se escucha? Ya, dame un segundito. Ahí está. Ah, espérate. Yo tengo que sacar eso. No, pero sí se va a escuchar. Estoy demasiado mareado con las pantallas. Espérame un segundo, Cristóbal, que tengo que mover el Zoom.
Oye, ¿puedo hablar? Ya no se ve entero. A ver, dame un segundo que estamos tratando de proyectar lo que estáis viendo tú. Oye, Ah, pero es que no se ve toda la página. Les pido su comprensión. Es la primera vez que hacemos esto en la vida. Oye, pero ¿estás seguro que estás compartiendo en tu pantalla? A ver, espérate. puede ser porque mi pantalla es más grande. Espérenme. Ya, ahí está. Ahí, ¿sí? Eso, bacán. Ahí sí o no? Sí, sí, se ve bien. Ya. El ejercicio que vamos a hacer hoy día va a ser una isométrica. Por favor. Así que acá se escucha. Hoy día vamos a ir a buscar un objeto al taller de herramientas y vamos a hacer una isométrica de un objeto. Cristóbal, háblale al micrófono. ¿Qué cosa? Pero al lado del micrófono. ¿Se escucha? Se escucha bajito. Antes se estaba escuchando bien. Es que así, según yo sé el que se sube. ¿Ahí sí? ¿O no? Sí, es mejor. Ya. Nada, vamos a hacer una isométrica cortada de un objeto mecanizado que ustedes van a encontrar, van a ir a buscar al taller y así aprovechan de conocerlo. El encargo. Para el encargo deben conformar grupos de 3 integrantes. Estos se deberán armar por una persona de cada sección presente en la sala. En el refectorio es de la 4 a la 6 y acá en la lámpara de la 1 a la 3. Los que quedan online tenemos que ver cómo organizarse para que a eso podamos ser un poco más laxos y pueden ser de distintas secciones. Cada integrante del grupo deberá realizar una axonométrica isométrica de ángulos 30, 30 y 120 de un objeto que presente un mecanismo o se componga al menos de 2 partes. Bueno, eso es lo que yo les decía. Una de las personas del grupo, de la sección, va a tener que ir a buscar porque no podemos ir todos al taller, mientras los otros 2 van a quedarse haciendo las grillas que vamos a ver después. Para obtener sus medidas tendrán que utilizar la técnica calcado sobre una grilla configurada por cuadrados de 1 centímetro por 1 centímetro, la cual servirá de base para generar el traspaso de las medidas al dibujo final. Este dibujo va a ser escala 1 a 1, por si acaso. Los objetivos: proyectar en 3 dimensiones a través de un dibujo isométrico, geometrías a partir de múltiples vistas o perfiles. Descomponer un dibujo isométrico a través de un corte para comprender el perfil y funcionamiento de un mecanismo. Uso y achurado técnico por definir la volumetría del objeto, que lo vamos a ver al final. Y valorización y uso del código de representación y composición de una lámina de entrega. Y los criterios de apreciación es correcto dibujo isométrico, con los ángulos establecidos, la coherencia geométrica de los volúmenes y la relación entre los dibujos 2D y la isométrica, el corte, correcta ubicación del plano de sección y despiece del total, el uso de nuevo del código de representación, la coherencia del uso de texturas y achurados, que vamos a ver después, y la presentación y uso del formato. Ya. En el dibujo de la izquierda, a ver si alguien me puede responder acá. ¿Qué es lo que ustedes ven presentes para poder hacer un traspaso desde un dibujo 2D al dibujo 3D? No sé si se ve algo. Sí. Acá por lo menos se ve. ¿Ninguno? ¿Cuáles son las herramientas si ustedes tuvieran que traspasar, que están viendo ahí, que les permite hacer el traspaso de uno a otro? ¿Me escucho? Sí, los perfiles, que es lo primero, ¿sí? Que eso los vamos a calcar. Después, lo segundo, que yo creo que se ve poco. A ver si es que no puedo acercarlo. Bueno, acá no lo van a ver muy bien, pero hay una grilla. Que hay una grilla cuadrada en un lado y en el otro son rombos, que es el traspaso para poder hacer de las mismas medidas, pero con distintos ángulos. Entonces les va a permitir hacer más fácil ese traspaso. Y lo tercero
los planos de sección o circunferencias que arman como que van adicionando esos elementos o volúmenes compuestos. Es decir, por ejemplo, en el primer dibujo hay un cuadrado, que es el que va determinando la circunferencia, en este aparece el rectángulo, etc. Ahí está la deformación en la de la derecha. Entonces lo que van a tener que hacer, los que se van a quedar en la sala, que no se deberían demorar más de 15 minutos, los dos integrantes, es armar por lo menos un pliego con una grilla de 1 por 1 ortogonal y 3 pliegos, porque es para cada integrante, de una grilla isométrica de 1 por 1 también. Tienen que elegir un elemento con un mecanismo, que se los va a pasar Agustino Pedro, y calcarlo en la grilla ortogonal. También ahí pueden empezar a buscar primero las líneas de construcción que van armando o inscribiendo su geometría. ¿Se escucha por allá? ¿Sí? Al principio lo que tienen que definir es dónde van a cortar el objeto, y para eso deberían siempre priorizar uno de los dos objetos, uno de los dos mecanismos. Es decir, en este caso está la prensa misma y el corchete que la amarra, ¿cierto? Entonces vamos a determinar que la sección más compleja es la del corchete, y la prensa después vamos a ver que se va a quedar completa para poder determinar y mostrarla en su totalidad. A eso tienen que sumarle que como es una geometría un poco más compleja, entre comillas, tienen que determinar ustedes cuáles son los puntos de control necesarios para poder determinar esa curva de geometría. No. Ahí no se ve, pero ahí también. Después, ¿se escucha? Sí, se escucha. Vale. Después, consiguiente a eso, va a tener que empezar a armar por sumatoria o por adición, como decía Diego, las cajitas o elementos de construcción que van armando o inscribiendo toda la figura en axonométrica, ¿cierto? Entonces, acá van a aparecer los ejes X y Z. Después, tienen que espejarlo, y para eso van a tener que ahora hacer el mismo traspaso, pero en el eje Z del mismo elemento, y ahí tienen que adecuar el mecanismo para que uno lo pueda interpretar y ver en dos maneras distintas, es decir, cuando está abierto, como en la parte de arriba, y cuando está cerrado, como en la parte de abajo. Y al final acá hay una representación, no tienen que hacerlo en la parte de los 2D, pero es rellenar y dibujar con precisión el objeto y agregar las anotaciones o las líneas de construcción y de referencia de cómo se va armando y cómo se va desarrollando el objeto en sí. Ese sería el encargo. Después está el código de representación, la línea de corte en negro, la línea de las grillas tiene que ser en grafito fino, ojalá súper delgado, las texturas en verde, después las líneas de aristas de los volúmenes y superficie a la vista del elemento cortado va a estar en verde, y la línea de aristas en volumen y superficie del mecanismo va a estar en rojo, y todas las líneas de proyección en este caso van a ser azules, punteadas. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Sí o no? Sí, yo creo que deben haber varias dudas. Veamos allá en la sala. ¿Qué onda? Online. No entendí. ¿Cómo? La gente que lo va a no hacer entendí. online. Sí, la gente que lo va a hacer online tiene que buscar cualquier artefacto en su casa que tenga más de 2 componentes. Es un objeto que tenga más de 2 componentes, que tenga alguna especie de mecanismo, que puede ser un abridor de lata, cualquier objeto o artefacto de creación industrial que puedan encontrar en su casa, y lo hacen de la misma manera. Ahora, tú tenías una pregunta. ¿Alguna otra pregunta acá en la sala? Acá hay una pregunta. Hay dos maneras. Primero definen el perímetro y pueden determinar como una grilla por centímetro, ¿cierto? Por los lados, y después con la regla y con la escuadra van armando, porque ese ya está determinado en los 30 grados que necesitan. ¿Se entiende? Entonces se arman esos rombos de una manera más sencilla. Pero al final tienen que determinar, voy a dibujarlo acá. A ver qué.
Sí, yo preguntan también bastante si es que la gente que está online lo va a hacer en grupo individual. A mí me parece más adecuado que lo hagan individualmente para que no se compliquen. Al final todos van a tener que hacer el mismo trabajo. El tema de que sea en grupo es para que puedan elegir el objeto acá en la universidad. Pero la gente que está online puede elegir su objeto, trazar la grilla, hacer la misma descomposición de manera individual, para que no se compliquen con la coordinación en grupo. Entonces en altura tú puedes definir en la misma, para poder armar esta misma grilla, después encima uno cuenta los centímetros así, y después con la escuadra, uno va armando esas como paralelas, ¿cierto? Y después la misma al otro lado. Y acá están preguntando por el tema de la grilla, de cómo configurar la grilla en isométrica. Entonces yo les decía que era que al final tienen la misma medida, por lo tanto tienen que generar como una especie como de conteo acá, en donde sea a través de centímetros, como lo es la regla, y después con el mecanismo que tú dijiste, con la escuadra, empezar a armar esas líneas paralelas que están en ángulos de 30 grados. ¿Cierto? Sí, el problema es que no vemos muy bien la grilla acá en el proyector, pero bueno, la podemos mostrar acá en el computador, yo creo. A ver, déjame ver si me puedo acercar. ¿La ven? ¿Ahí? No. Habría como que subir el contraste, pero a ver. ¿Sí? Entonces se entrega una lámina individual o... Se entrega una lámina individual. El tema de los grupos es solamente para la elección del objeto y el levantamiento. Entonces, la idea es que mientras uno del grupo esté en el taller eligiendo el objeto, los otros puedan estar haciendo sus grillas, haciendo las grillas, la grilla tridimensional que voy a tratar ahora de que se vea, si no la puedo mostrar acá en el computador. No. Acá justo hay 33. Bueno, si es que hay alguno, si hay más de alguna sección se van a tener que cambiar, pero lo ideal es que puedan como, para conocerse, que haya uno de cada sección. Tampoco está muy bien. A ver. Oye, déjame compartir un poco a mí. ¿Sí? ¿Sí se ve la grilla? A ver, la voy a compartir directamente desde mi pantalla, a ver si se ve. No se ve nada. Sí. Bueno, entonces hagamos los grupos. Son las... Son las 11:10. Vamos a tomar 5 minutos para hacer los dibujos. O sea, perdón, para hacer los grupos. Y la gente que esté en el Zoom, por favor que elija sus objetos por mientras. Y que se conecten a su link de las sesiones, por las secciones. Sí. O sea, al final son dos. A la gente que esté online, denos 15 minutos para armar las sesiones y después ustedes se conectan a los links de sus sesiones, de sus secciones y no van a tener problema para conectarse. Nosotros los vamos a estar monitoreando desde acá. Por mientras pueden elegir su
sus objetos. Profe, ¿Ok? ¿de qué tamaño son las láminas? Aclarar que los objetos que tienen que elegir en sus casas son objetos de carácter industrial que tengan más de dos componentes y que tengan alguna especie de mecanismo. Ya, ahora nos vamos a desconectar 15 minutos para que elijan su objeto y nosotros vamos a estar acá en receso y después tienen que conectarse a los links que van a estar en sus secciones de Padlet. Eso, muchas gracias. Eso puede ser